buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario denominado Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias, en esta importante primera sesión, que es el acoso escolar y cómo identificarlo, la cual tiene como objetivo visibilizar que el acoso escolar es un problema global que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, dejando un impacto significativo en su bienestar emocional y desarrollo personal. Agradecemos el interés de las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio y esperamos sea de su utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales. Saludamos y damos la bienvenida igualmente a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo de la Política Social de la Secretaría de Bienestar, y a nuestra expositora ponente del día de hoy, la maestra Berta Judith Galván Rosas, directora de Área de Convivencia Escolar en la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, le daré el uso de la voz a mi titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante. Muchas, muchas gracias, Yojaira. Bueno, mis primeras palabras en nombre de INAFES, este organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, es agradecer a la Secretaría de Bienestar su disposición para ayudarnos en esta importante divulgación de conocimientos y de manera muy específica a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, que en todo momento ha tenido una maravillosa disposición a mantener vigente nuestra cooperación. El día de hoy estamos emprendiendo el primer diálogo, el primer contacto de 5 de un seminario que se denomina Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias. Y ese es el nombre que hemos dado al seminario. Pero la plática del día de hoy, el tema específico de este primer encuentro de 5 es ¿qué es el acoso escolar y cómo identificarlo? Y se entiende, por supuesto, también cómo corregirlo, detectarlo, pero qué medidas sensatas, efectivas, soluciones adecuadas se pueden tener para su solución. En ese trabajo, en la exposición, nos va a ayudar la maestra Berta Judith Galván Rosas, a la que estamos agradeciendo de la manera más enfática y expresa su colaboración, y también a la colaboración que tenemos de la maestra Janet Alonso Gil, que es directora de Equidad de Género y Desarrollo de la Política Social en la Secretaría de Bienestar que antes mencioné. Lo importante, lo esencial, el corazón de nuestro tema se puede resumir en el muy viejo pero sabio refrán, como son la mayoría de los refranes, que es: más vale prevenir que tener que remediar o tener que lamentar. La prevención es una disciplina
que todos los seres humanos debemos poner en práctica en la mayor parte de nuestras actividades. La medicina preventiva nos ayuda a no enfrentar más tarde males que no tienen corrección o que son potencialmente mortales. Prevenir evita accidentes. Si, si maneja, no tome. Si toma, no maneje. Nos ayuda a evitar, por tanto, accidentes, desastres naturales. Si vamos a construir una vivienda cerca del lecho de un río que es potencialmente inundable, que rebase su cauce natural, estamos prácticamente fabricando la catástrofe. Y en lo que hace a conductas antisociales, se diría que hacerlo desde la infancia, desde la vida escolar, equivale a una prevención de prevenciones, en este caso, para que no se consoliden conductas antisociales cuando han sido detectadas a tiempo. Para no tener después que estar combatiendo el crimen con adultos que nunca tuvieron una corrección a tiempo y convertir la convivencia social en una actividad fundamentalmente policíaca, lo que tenemos que hacer es prevenir la violencia y en este caso, en una de sus primeras manifestaciones, que es el acoso escolar, que afecta el bienestar emocional y desarrollo de las personas a través del abuso y el maltrato que ejercen unas u otros colegas ante otros compañeras o compañeros de la escuela. Dicho de una manera también metafórica, pero sintética, actuar desde la infancia. Si estamos hablando de un mal, lo que hay que hacer es matar a la víbora en el huevo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación cedo el uso de la voz a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la Secretaría de Bienestar. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, muchas gracias y muy buen día a todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte de la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, titular en la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Muchísimas gracias al licenciado Ignacio Valle nuevamente por abrirnos las puertas del INAFED para poder hacer esta colaboración. Y me da muchísimo gusto también que la maestra Berta Galván nos acompañe en esta sesión y poder unir esfuerzos de estas tres instituciones de bienestar, del INAFED, de la SEP, para poder abordar un tema tan importante y relevante, como ya lo comentaba el licenciado Valle. Una de las mejores maneras, creo yo, de prevenir, pues es justo haciendo estas vinculaciones, trabajando en equipo, como servidoras y servidores públicos para poder presentar el panorama y abordar el tema desde los diferentes frentes. Muchísimas gracias. Este tema tan importante dentro del seminario, como ya lo mencionaba, fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias. Y en la sesión del día de hoy, pues queremos iniciar con este tema de acoso escolar. Ya la Organización Mundial de la Salud menciona que 1 de cada 3 niños, niñas o de 3 estudiantes experimentan el acoso escolar de alguna forma. Y pues esto afecta evidentemente la salud mental y emocional de los niños y niñas. Y se va haciendo pues una bola de nieve, ¿no? O sea, si no abordamos desde la infancia qué hacer, cómo prevenir
las violencias, una agresión hacia nuestros pares, pero también qué podemos hacer cuando somos víctimas de. Entonces tenemos que trabajar, creo que en los dos canales para poder fortalecer a nuestra sociedad misma, ¿no? Trabajar con niños y niñas que pues muchas veces lo decimos, ¿no? Son el futuro del país, pero creo que nosotras y nosotros como personas adultas podemos aprender también mucho de estos temas porque nos toca esa responsabilidad. O sea, tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a las infancias. Muchísimas gracias nuevamente. Esperemos que la sesión sea enriquecedora y gracias a la Secretaría de Educación Pública nuevamente, maestra Berta, por acompañarnos nuevamente abordando estos temas. Que la sesión sea muy productiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la Secretaría de Bienestar, por ese mensaje. Y ahora sí, ya para dar inicio con la ponencia, cedo la palabra a la maestra Berta Judith Galván Rosas, directora de Área de Convivencia Escolar en la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Es un placer estar en esta mañana arrancando pues con este ciclo que me resulta pues de gran relevancia. Creo que es importante que podamos pasar la voz de alguna manera, ir educándonos o reeducándonos en algunos casos con estos temas que tienen que ver o se relacionan con fenómenos de violencia. Y bueno, primero que nada, me gustaría extender un cordial saludo por parte de mi director general, el maestro José Emilio Mejía Mateos, quien pues también ha dado todas las facilidades para que podamos estar aquí el día de hoy. Sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartir pantalla. Agradecería si me pueden avisar una vez que se logre visualizar. Me parece que ya se logra compartir, pero si me pueden confirmar. Sí, ya se ve, maestra, adelante. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, en esta charla que vamos a entablar a lo largo de esta mañana, pues justamente me gustaría ir planteando como algunas preguntas para ir desarrollando pues esta exposición. Y la primera de ellas es justamente qué entendemos o qué es el acoso escolar y cómo podemos identificarlo. El acoso escolar se refiere a toda conducta que es intencional, direccionada, frecuente, y lo más importante es que existe una desigualdad de poder. Esta desigualdad de poder puede ser por cuestiones de edad, por cuestiones económicas, por cuestiones físicas, sociales, entre otras. Y lo fundamental, el rasgo más característico es que el acoso escolar ocurre entre pares, es decir, entre alumnas y alumnos, y por supuesto se desarrolla pues en un entorno escolar. Generalmente estas acciones suelen ser generadas lejos de los ojos de los adultos con objeto de someter o hacer daño a otra persona. El acoso escolar se distingue principalmente porque tiene tres características fundamentales. La intención, es decir, se busca dañar a alguien, como ya lo mencioné. La repetición, es decir, puede ser constante, es decir, a lo mejor a lo largo de la jornada escolar ocurre en 3 o 4 ocasiones. Y la duración, es decir, que hay cierta sostenibilidad a lo largo del tiempo. Puede ser una situación que incluso haya empezado desde el ciclo escolar pasado, puede ser una situación que ya ha sido mantenida durante varios meses incluso, entonces a ese periodo se refiere la duración. Hay una nota que pongo al final y que me gustaría compartir con ustedes acerca del término anglosajón que se usa para referirse al acoso escolar y tiene que ver con el bullying. ¿Por qué desde la Secretaría de Educación Pública no utilizamos necesariamente el término bullying? Y esto tiene que ver porque se ha hecho un uso excesivo de este término anglosajón y se ha normalizado en una manera pues bastante preocupante. Es decir, ya incluso escuchamos hasta en las charlas, ¿no? Como algo gracioso el término de, me bulean,
me hacen bullying, y entonces pareciera que es algo totalmente natural y normal del entorno escolar que esto ocurra. Entonces, de ahí la importancia del por qué nosotros recuperamos el término acoso escolar y no referimos a este término anglosajón, aunque claro, sabemos que en otros países o latitudes, pues es utilizado, por supuesto, este término. ¿Quiénes son los protagonistas del acoso escolar? Y esto creo que es fundamental para que logramos entender todo este fenómeno. En alguna otra charla que he dado, pareciera que lo normal es aludir a la persona que está ejerciendo la conducta de acoso escolar y a la víctima. Y pareciera que todo se centra en estas dos figuras. En el primer caso, con el estudiante o la alumna o alumno que ejerce la conducta de acoso escolar, pueden ser, digamos, niñas, niños o adolescentes que buscan como cierta atención o reconocimiento, y regularmente suelen relacionarse a partir de excluir a los demás o menospreciar a los demás. En el caso de las víctimas, podemos tener algunas características como inseguridad, a lo mejor baja autoestima, dificultad incluso para resolver algunas problemáticas que se presenten en su vida cotidiana. Y la última figura que me parece fundamental que recuperemos es el papel que juegan los y las espectadores, es decir, aquellas personas que están inmersas en el aula, que presencian estos tipos de violencia y que podemos tener dos características. Lo primero, que pueden ser pasivos, es decir, lo observan sin ser parte de este fenómeno de violencia, y finalmente también tenemos como a estos actores que son espectadores activos. Y ellos pueden intervenir en las dinámicas de acoso escolar, pueden incluso colaborar con la alumna o el alumno que esté ejerciendo estas conductas. No importa cuál sea el papel, si son a espectadores pasivos o activos. Lo importante es que al ser parte de este tipo de violencia hay cierta también normalización de lo que ocurre. Lo vemos como algo cotidiano, nos hacemos indiferentes a lo que le pasan a las otras figuras, a nuestras compañeras y nuestros compañeros, y de alguna manera esto lo podemos estar también manifestando en otras aristas o espacios sociales de nuestra vida cotidiana desde esta perspectiva en la que lo vemos totalmente normal. Algo que también es importante mencionar es que desde la Secretaría de Educación Pública se ha cuidado mucho la forma en que nos referimos a estas personas, niñas, niños o adolescentes que ejercen este tipo de conductas. Por eso es que usamos como nombre tan largo de estudiante que realiza conductas de acoso escolar o alumnas y alumnos que ejercen las conductas de acoso escolar. Y esto lo hacemos con un fin de no estigmatizar a las alumnas o alumnos que realizan este tipo de conductas, y tampoco criminalizar, porque es algo que hemos notado que ocurre, que se tiende a criminalizar al estudiante, y esto desde una mirada y un enfoque formativo, por supuesto que no es apropiado, por supuesto que se requiere reorientar las conductas, por supuesto que tenemos que desplegar un sinfín de acciones, pero no es la solución criminalizar al alumno, retirarlo de la escuela, expulsarlo, suspenderlo, y un sinfín de situaciones que de repente nos hemos encontrado que ocurren o que pasan desafortunadamente dentro de las escuelas. Y entonces ya existe una gran etiqueta para esta alumna y alumno, y es muy difícil la reintegración y también la recuperación del tejido social en estos espacios. Regularmente y desafortunadamente, las alumnas y alumnos que ejercen conductas de acoso escolar son niñas, niños o adolescentes que han sido víctimas o que son víctimas de otros tipos de violencia en otros entornos o en otros espacios. Entiéndase desde el ámbito familiar, entiéndase que tal vez incluso en la parte social, en las comunidades en donde se encuentran. Entonces, de ahí la importancia de tener una mirada más amplia y de no estigmatizar pues a estas niñas y niños. Con la siguiente pregunta, que nos parece también muy importante desde la Secretaría de Educación Pública, es reconocer de qué forma se puede manifestar el acoso escolar. ¿Cuáles son los tipos de acoso escolar que existen y que se trabajan o que se están previniendo también desde la Secretaría de Educación Pública? Y en cuanto a los tipos de acoso escolar, de manera muy reciente, el pasado 7 de diciembre del 2023, hicimos una publicación que más adelante estaré compartiendo con ustedes y que justamente hacemos esta categorización en cuanto a los tipos de acoso escolar. En el primer rubro tenemos a un énfasis en la forma de agresión.
Y aquí reconocemos al acoso físico y al acoso verbal. El acoso físico, como su nombre lo indica, pues implica que haya lesiones a nivel corporal o que se deterioren incluso mis pertenencias, algo que puede parecer tan, digamos, normal hasta cierto punto, como que me escondan mi mochila y podemos pensar que es un acto de travesura. Eso puede ser también considerado como parte del acoso físico porque están de alguna manera manipulando o escondiendo, retirándome o privándome de mis pertenencias. También tenemos, por otro lado, el acoso verbal. Y esto implica expresar, ya sea de manera directa o indirecta, burlas, algunos comentarios desagradables, insultos, por supuesto, comentarios hasta despectivos del físico de las otras personas. Entonces, desde aquí reconocemos el acoso verbal. En la columna que se ve del lado derecho aparece la palabra psicológico. Y esto es importante comentarlo. Dentro de esta clasificación, nosotros reconocemos al acoso psicológico como, digamos, un eje transversal que justamente atraviesa todos los tipos de acoso. Es decir, si a mí se me presenta una situación de acoso físico, por supuesto que hay algunas consecuencias a nivel psicológico. Si ocurre lo mismo con el acoso verbal, por supuesto que habrá ciertas manifestaciones, que estén mermando la parte psicológica de las niñas, niños o adolescentes. Entonces, por eso es que del lado derecho aparece, insisto, como un eje transversal el aspecto psicológico. En cuanto al énfasis en el medio, aquí reconocemos al ciberacoso. Y esto es importante decirlo porque en documentos que anteriormente se tenían en la Secretaría de Educación Pública, pues no se vislumbraba el tema del ciberacoso. Si bien es un tema que podemos decir que ya es más reciente, ha cobrado bastante fuerza en los últimos años por todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico y, por supuesto, pues con el uso de las redes sociales. Y este uso de las redes sociales, que sabemos que en teoría no tendría que ser manipulado por menores de edad, sin embargo, sabemos que se hace un uso. Entonces, en este sentido, es la importancia también de ir educando al respecto de este tipo de redes o dispositivos en algunos casos. Dicho esto, ¿a qué se refiere el ciberacoso? Justamente al usar las tecnologías digitales como medio para ofender, intimidar, denigrar, ridiculizar a cualquier compañero o compañero. Nuevamente vuelvo a hacer énfasis en que para hablar de ciberacoso, por supuesto también que ocurre entre pares. Esto lo podemos observar que se pueda dar tanto en plataformas, de mensajería, como ahora lo son el WhatsApp, ¿no? El Facebook Messenger, o en redes sociales, o en los mismos dispositivos móviles. La información aquí, lo importante mencionar es que pues se difunde de manera inmediata, ya no hay un control. Aquí se viraliza, ¿no? Este término que ahora conocemos para las reproducciones que alcanzan millones de visitas en periodos muy cortos de tiempo y que pueden incluso ser visualizadas en cualquier parte del mundo. Y aquí hay o ocurre cierta incivilización, por parte de quien está ejerciendo esta conducta, porque pareciera que no tenemos, o bueno, no pareciera, no se tiene el alcance que pueden tener el distribuir o el publicar este tipo de contenidos en estas redes sociales. Vámonos ahora con énfasis en el objeto de agresión, y esto aquí categorizamos al acoso socioemocional, que nuevamente consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una niña, de un niño, de un adolescente con otros. Y esto cómo se puede manifestar de manera muy tangible cuando, por ejemplo, se busca aislarlo del resto del grupo, ¿no? Puede ser de manera muy directa que quien esté ejerciendo la conducta diga, no quiero que le hablen a tal niño, o que no se junte con nosotros y que lo releguemos, que se estén divulgando rumores, incluso también de esa alumna o ese alumno, avergonzarlo también en cuestiones públicas. Entonces, estas son como algunas características por las cuales podríamos ubicar este tipo de acoso, y nuevamente también aquí se pueden observar que existen consecuencias pues a nivel psicológico. En edades tempranas, como puede ser en las niñas y niños que cursan educación preescolar, algo trascendental y fundamental que se ha hecho a partir de la publicación del documento que comentaba, es que reconocemos que en educación preescolar tal vez la presencia pueda no ser tan clara, ¿no?
sobre todo por temas de verbalizar una intención, ¿no? No obstante, aunque no se logre identificar esta verbalización, si se encuentran las otras características y tiene, por supuesto, efectos negativos en la víctima, que estoy hablando de la repetición y duración, entonces sí podríamos estarnos enfrentando ante un caso de acoso escolar, y esto es fundamental porque entonces desde este nivel tendríamos que estar trabajando, no solo con la parte de la prevención, sino cuando ya se presentan estos casos con las medidas de no repetición, y esto tiene que ver con un tema de enfoque de derechos y justamente de restaurar esos derechos a quien está siendo víctima de este tipo de violencia. Y esto es muy importante porque imaginemos que estamos en el nivel preescolar o nuestras niñas, niños lo están, y desde esas edades se enfrentan a vivir estas situaciones de violencia, y entonces todo su trayecto escolar pareciera que es algo implícito o inherente, que yo encuentre situaciones en las que me pueda ver agredida o agredido y verlo como algo absolutamente normal, como algo que se espera de la escuela, y esto es justamente con lo que queremos romper, y de ahí la importancia de recuperarlo, trabajarlo, prevenirlo desde el nivel preescolar. ¿Por qué es importante entonces en este sentido abordarlo también desde las etapas más tempranas de la infancia? Y esto tiene que ver con los enfoques que se tienen de la infancia históricamente, ¿no? Anteriormente, hace varias décadas, teníamos un enfoque indiferenciado, en donde pues, se consideraban las niñas y niños como estos adultos pequeñitos, no existían estas acciones especiales para atenderlos, ¿no? Seguramente hemos visto fotos de hace muchos años en donde las niñas y los niños parecían adultos chiquitos, ¿no? Y entonces se les vestía incluso de esta manera, y en las fotografías podemos observarlo, ¿no? De manera muy tangible con la vestimenta. Posteriormente encontramos un enfoque tutelar, y aquí se entendía que nuestras niñas y niños, pues al ser pequeños, vulnerables, pues las y los adultos teníamos que decidir y elegir cómo y cuándo protegerlos. Es decir, esta frase de porque soy tu mamá o soy tu papá y yo sé que es lo mejor para ti, y entonces aquí surge este enfoque tutelar. Y actualmente nos encontramos bajo un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Y a qué se refiere este enfoque de derechos? A reconocer que nuestras niñas y niños no solamente son estos seres indefensos que no tienen capacidades para tomar decisiones, sino al contrario, reconocerlas y reconocerlos como titulares de derechos y participantes activos en su vida cotidiana. ¿Y cuál es el papel que jugamos aquí las personas adultas? Estamos alrededor de las niñas y de los niños, simplemente ser garantes de que estos derechos se cumplan y que también, por supuesto, se cumplan pues las obligaciones hacia la infancia. Entonces, esto es fundamental porque cuando hablamos de que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derecho, quiere decir que tengo que promover una participación infantil y adolescente. Y una participación infantil y adolescente implica que renunciemos a nuestra mirada adultocéntrica, justamente en la que pensamos que yo como adulto puedo pensar que es lo mejor, que no les tomo en cuenta y que no les tomo en cuenta en algo como tan cotidiano que pueda ocurrir dentro del aula. El que las niñas y los niños puedan ejercer esos derechos en la escuela, alzar la voz, también pueden llevar estos mismos derechos, estas mismas acciones a ejercerlas dentro de su familia, lo cual es muy importante, y dentro también de la comunidad en donde se están desenvolviendo. Y eso también es fundamental, insisto, para la parte preventiva, para la parte en la que queremos que justamente podamos ser partícipes y ciudadanos, que seamos corresponsables de lo que ocurre al otro. No perder esta empatía, no perder esta mirada de cómo le está ocurriendo a mi compañera y mi compañero y a mí no me afecta, no tengo nada que pueda hacer al respecto. ¿Qué diferencias hay entre el acoso escolar y otras formas de conflicto entre las y los estudiantes? Y esto porque es importante o pertinente decirlo. Regularmente, y lo platicaba al inicio, pues hay un uso excesivo del término de bullying. Y entonces llegamos a las escuelas y cualquier situación que pasa, de repente pareciera que todo es bullying. E incluso las madres y padres de familia en automático pues asumen que lo que está ocurriendo con un conflicto que ocurrió entre dos compañeras o compañeros, ya en automático es acoso escolar. Y entonces es importante aclarar esta parte. Reconocer y aclarar la diferencia entre estas situaciones que ocurren de manera esporádica
son conflictos y el acoso escolar, es crucial para poder responder de manera oportuna ante cada caso. Primeramente, me gustaría decir que el conflicto, tenemos esta etiqueta o este estigma de que es algo malo y que entonces llegamos a las escuelas o incluso en nuestras familias y siempre que nos preguntan cómo se llevan, pues es bien, ¿no? Bien, todo es perfecto, nos queremos mucho y nunca pasa nada malo. ¿Por qué? Porque nos pareciera que hay cierto tabú cuando mencionamos que por supuesto existen conflictos y lo mismo ocurre en el espacio o en el entorno escolar. En este sentido, se asume que los conflictos son malos. Y desde la Secretaría de Educación Pública, la mirada que tenemos hacia el conflicto es que el conflicto, para empezar, es inherente a la interacción humana. Es decir, siempre se va a presentar el conflicto. Sin embargo, el conflicto no siempre es malo. El conflicto es una oportunidad de aprendizaje para entender la perspectiva del otro, para tomar acuerdos con el otro, para ver también de otra forma cómo podemos resolver situaciones que se nos presenten, y esto es fundamental. Para hacer más concreto esta aclaración, ¿no? Ya mencionaba que una de las características de los conflictos, a diferencia del acoso escolar, es que estos no se presentan todos los días y en todo momento, pueden ocurrir de manera esporádica, no siempre ocurren entre las mismas figuras, es decir, no siempre ocurren entre la misma niña, niño o adolescente. Y también para clarificar un poquito más con acciones, pongo estos ejemplos que a continuación se muestran, ¿no? Dos compañeras que solían ser amigas y se dejan de hablar. Y entonces es que ya le está haciendo acoso escolar porque ya no se quieren hablar. Y no, el que se dejen de hablar dos compañeras, vamos, no tiene que ver con que se vayan a agredir, siempre y cuando exista un trato de cordialidad y de respeto, pero tal vez se dejaron de hablar porque encontraron que ya no tenían cosas o algunas cuestiones afines, ¿no? Ya no había nada en común. Nosotros mismos, incluso cuando crecemos a lo largo de nuestra vida, pues hemos transitado con diferentes amistades, porque a lo mejor nos vamos de alguna manera transformando, tenemos otros intereses, tenemos otras afinidades y ya no empatamos ideológicamente o desde otras perspectivas con estas personas, y es válido. Esta idea de querer reforzar amistades, quiero aclararlo, amistades entre niñas y niños no es lo deseable porque tienen precisamente ese albedrío para decidir justamente con quién entablar ciertos vínculos afectivos. Insisto, una cosa es la amistad y otra es un trato cordial y respetuoso de compañeras y compañeros. Bromas también en las que se intercambian roles de agresión, ¿no? Tal vez estoy jugando con un amigo y entonces, pues entre la risa y demás, pues lo empujo, ¿no? Porque nos estamos riendo. Y entonces al poco rato, pues él me regresa el empujo porque de alguna manera es como nos estamos llevando. Que si bien esto puede derivar en otros temas de riesgo, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero cuando estamos intercambiando estos roles, no es un caso de acoso escolar. También otra situación que es muy común que se dé sobre todo en preescolar o en primaria baja. Una niña o un niño lo golpea a otro porque en una ocasión no le presta un juguete, ¿no? Esto es clásico. Están en el recreo, sacan material para jugar y entonces yo quiero utilizar el mismo carrito que tiene el compañero, no me lo quiere dar, voy y se lo quito y le doy un golpe en la cabeza o le pego o lo muerdo incluso, que insisto, esto es muy común con niñas y niños de menor edad. Y pareciera que ahí ya decimos, le está haciendo acoso escolar y le está ejerciendo bullying porque lo golpeó, lo mordió y entonces podríamos decir, sí, sí hubo una agresión física que no fue apropiada, sin embargo, esto fue una manera poco apropiada también de resolver un conflicto que se nos dio por un tema de un juguete y pasó en una ocasión, ¿no? Y entonces no podemos hablar de que existe una repetición, de que exista a lo mejor incluso una intención, porque la intención solamente fue, te quiero quitar el carrito porque yo quiero jugar con él. Entonces, con estos ejemplos podemos ir de alguna manera trazando como una línea muy clara de en qué casos no podríamos estar hablando de acoso escolar y son manifestaciones de conflicto. Como último ejemplo, porque eso también es muy común escucharlo, pongo el siguiente. El docente deja sin recreo a una alumna o alumno por no terminar una actividad. Y esto puede ser un acto que comúnmente escuchemos en las escuelas. Y también he escuchado que a partir de esto, madres o padres de familia refieren que la o el docente está ejerciendo acoso escolar hacia una niña y a un niño. Y si bien quiero ser clara que esta acción que se ejerce por parte de un docente sí es una manifestación de violencia, no podríamos estar hablando de acoso escolar,
porque como mencioné al inicio de esta charla, el acoso escolar solamente ocurre entre pares. Y aquí estamos hablando de un adulto hacia un menor. Al estar hablando de un adulto hacia un menor, nos estaríamos enfrentando hacia un caso de maltrato, pero no hacia un caso de acoso escolar. Entonces, también por eso es importante aclarar este punto y con este ejemplo de las y los docentes, porque tendemos a escuchar que a mi hija, a mi hijo, el maestro lo acosa, ¿no? Y le está haciendo acoso escolar o le hace bullying y, repito, pertenece a otra categoría de violencia que se está manifestando en ese momento. ¿Cuáles son algunas señales de alerta que pueden indicar que una o un estudiante está siendo afectada o afectado por temas de acoso escolar? Y bueno, quiero ser clara en que estos indicadores generales, ¿no? No necesariamente quiero caer en que en automático estigmaticemos conductas que pueden ser propias de la etapa de desarrollo, que pueden ser propia incluso hasta por temperamento de las niñas y de los niños, pero en las cuales sí tenemos que poner cierto énfasis para detectar si se está enfrentando ante un caso de acoso escolar. También mencionar que estos indicadores generales, en este caso, solamente son con un carácter ilustrativo más no limitativo. Es decir, pueden existir aún más indicadores que se estén manifestando y en nuestro caso, en los documentos que estaré compartiendo con ustedes más adelante, podrán encontrarlos incluso tal vez en los indicadores específicos para cada tipo de acoso escolar que desarrollamos desde la Secretaría de Educación Pública. Aclarado el punto, pues algunos indicadores generales para una víctima de acoso escolar que podemos identificar es, por ejemplo, que tenga temor de ir al baño, cambios notorios en los hábitos alimenticios, ya sea que se estén presentando un exceso o una disminución en la ingesta, crisis de llanto sin explicación, que existe también una sensibilidad extrema, que cualquier cosa mínima que se diga o se pida cause estos momentos de angustia o hasta de crisis, ¿no? En los cuales pues se vea sumamente afectada emocionalmente la persona, dificultad para integrarse en algunas actividades grupales con sus compañeras o compañeros, negarse a ir o permanecer en el plantel educativo, la incontinencia urinaria, también que evadan participar en juegos o actividades grupales, ¿no? Por ejemplo, en la clase de educación física, que esto es muy común, pues tal vez de repente no quieren participar y se niegan rotundamente a hacerlo porque esto implica interactuar con el resto del grupo y esto los pone en una situación vulnerable. También, el descenso significativo en el rendimiento escolar, cambios bruscos en el estado de ánimo, que pues de repente parece estar absolutamente normal, digámoslo así, y que tenga estos cambios abruptos en los que explote, en los que incluso pues manifieste con algún tipo de llanto o de insultos, incluso algún tema que le esté pasando, y tendencia a quejarse mucho, a aislarse, a como exigir cosas para poder realizarlas. Entonces, estas son algunas de las características o indicadores generales en los cuales podemos poner como cierta alerta en caso de que se estén manifestando uno o varios. Y eso también es importante. No quiere decir que para que un caso de acoso escolar se esté manifestando en la escuela, tenga que expresar la niña o el niño o manifestar todos estos indicadores a la par o todos. Entonces pueden ser que solo manifieste uno o dos o que incluso no necesariamente se estén manifestando, insisto, a la par, sino que tal vez empezamos con una sensibilidad extrema y al paso de unos días o semanas, pues ya podemos detectar que incluso hay incontinencia urinaria, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos la red de apoyo de niñas, niños y adolescentes, es decir, madres, padres, profesores, personas cuidadoras, identificar en algunas situaciones el acoso escolar? Y aquí es donde decía también que mencionábamos algunos indicadores como más específicos. En el caso de acoso escolar, de acoso verbal, perdón, implica pues las burlas, insultos, groserías, gritos, que le pongan apodos denigrantes, que le reten incluso a pelear. En el caso del acoso socioemocional, que le critiquen también, que le discriminen, que le ignoren, que le culpen sin razón, que se le margine de juegos o fiestas, que se le segregue de equipos de trabajo, que le dejen de hablar, que divulguen rumores de su persona.
En el acoso físico, golpes, empujones, jalones de cabello, que le hagan incluso tropezar, que le avienten cosas para mojarlo, que le agredan incluso con algún objeto, tal vez algún cuaderno para pegarle en la cabeza, que le ensucien su uniforme, que le obliguen a participar en peleas. En el caso del acoso físico, existe un deterioro patrimonial que puede ser lo que mencionaba hace un rato, desde que le quiten su dinero, que le destruyan sus cosas, que incluso le quiten su lunch, el refrigerio que lleve para el recreo. En estos casos, estas pueden ser manifestaciones muy específicas en cuanto, insisto, el acoso escolar, y que tendríamos esta red de apoyo que tiene que estar organizada de alguna forma y atenta ante estas situaciones, cada quien desde el ámbito que le toca. En la familia, pues por supuesto lo que ocurre en casa, ¿no? Y en la escuela, maestras, maestros y figuras educativas en general, pues estar atentas en las interacciones que se tienen entre los compañeros, las compañeras, y sobre todo, pues estar acompañando desde una parte y un enfoque formativo a las niñas, niños y adolescentes. Para la prevención del acoso escolar, hace un rato se hablaba justamente de la importancia que tiene que ver el prevenir, ¿no? Y para nosotros es algo fundamental el asunto de la prevención. ¿Por qué? Porque el prevenir justamente nos puede evitar que el fenómeno de violencia siga creciendo, nos puede evitar que también se vulnere de niñas, niños y adolescentes, como lo hemos visto en casos que han sido mediáticos, por supuesto, y que tienen que ver con temas de acoso escolar, o incluso en los que pues han existido, por supuesto, hasta pérdida de la vida de algunas o algunos estudiantes. Entonces, de ahí la importancia de la prevención. ¿Y en qué consiste la prevención? La prevención, acaso, consiste en decir, no acosen y hay que llevarnos todos muy bien y ser amigos todas y todos. No, la prevención tiene un fondo y un planteamiento más amplio, y tiene que ver justamente con diversos temas que abonan al desarrollo de una cultura de paz en las escuelas, a una cultura que promueva la resolución pacífica de conflictos, que promueva los espacios democráticos para establecer acuerdos con niñas, niños y adolescentes, y por eso la importancia de que estas acciones se hagan. Para prevenir el acoso escolar no tengo que necesariamente hablar del acoso escolar, es decir, no tengo que hacer actividades donde diga, vamos a hablar del acoso escolar. El acoso escolar y toda la parte que tiene que ver con la cultura de paz se puede prevenir desde la forma en que yo planteo cómo se pueden resolver los conflictos en el aula. Entonces, por ejemplo, para la parte preventiva, uno de nuestros ejes fundamentales pues es justamente esta parte, la resolución pacífica de conflictos. ¿Y qué implica esto? Desarrollar, por supuesto, primeramente las habilidades para resolver. Y estas habilidades que tengo que desarrollar para resolverlos, tiene que ver de antemano con el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Con el poder, incluso algo tan sencillo como ponerle nombre a esto que estoy sintiendo, que no sé qué es porque soy una niña y un niño que no he tenido una experiencia previa, y esto que estoy sintiendo me desborda, no sé cómo manejarlo. Desde ahí tiene que ver el desarrollo de estas habilidades. También utilizar el conflicto como una oportunidad de aprendizaje para hablar incluso hasta de derechos humanos, de valores, ¿no? En estos casos. Es decir, ocurrió una situación de conflicto en el aula, vamos a sentarnos y a platicar qué podemos hacer para resolverlo. Y escuchamos ambas perspectivas, escuchamos ambas partes. Nuevamente aquí damos posibilidad de que niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones, puedan ser partícipes de estos fenómenos que se manifiestan, y que puedan también hacer valer y alzar, como lo decía hace un momento, pues sus voces. También en la prevención tiene que ver con intervenir inmediatamente en los conflictos, por supuesto, para evitar que estos escalen y que provoquen otras formas de agresión en estos casos. Es decir, si yo atiendo en lo inmediato una situación de conflicto, entonces tal vez al atenderla, pues evito que se genere esta bola de nieve de la que hablaban al inicio, y provoque pues algunos otros temas o riñas incluso que se llegan a dar entre alumnas y alumnos. Reconocer también como figura educativa la propia responsabilidad de atender las situaciones conflictivas desde un enfoque formativo y humanista. Y esto tiene que ver
justamente con que también las maestras y maestros, no en lo automático cuando ocurre un conflicto es, los voy a separar, le voy a avisar a tu mamá y a tu papá, y entonces hay de alguna manera cierta sanción o castigo, ¿no? Sin antes buscar estas formas de diálogo entre los pares y también asumir que esta parte sí nos toca a las maestras y maestros. Para el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Pues esto implica que las maestras y maestros puedan crear experiencias de aprendizaje para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar y gestionar sus emociones, regular este tema de la impulsividad y tolerar también la frustración, y que esta es una habilidad creo que fundamental para toda nuestra vida, porque en nuestros entornos de trabajo, ¿no? Como adultas y adultos, ocurre cualquier mínima situación de conflicto o desagrado con una compañera o compañero y entonces se vuelve un ambiente tenso, nos frustra, no sabemos cómo volver a reaccionar posterior a un conflicto y ya se generó un tema incluso con el resto de compañeras y compañeras del trabajo, hasta de bandos, ¿no? De que quién está con una compañera y quién está con un compañero. Y esto tiene que ver con la poca tolerancia que tenemos a la frustración. ¿Por qué me enojo? Porque cuando incluso mi jefe me hace algún comentario hasta constructivo para cambiar las formas en las que estoy de alguna forma manifestando o haciendo ciertas acciones o actividades en el ámbito laboral, y eso me molesta mucho porque no tengo la apertura para ello. Y esto nos lleva a que poco en la infancia o en la adolescencia trabajamos la tolerancia, la frustración, el respetar las emociones de los demás. Yo estoy sumamente enojada o enojado, pero esto no quiere decir que porque esté enojada o enojado tengo derecho a lastimar a los demás, ¿no? O que los demás me ven en una situación vulnerable y entonces se aprovechan de mí para hacerme más daño. Y esto habla del respeto justamente. Legitimar la experiencia emocional propia y de los otros, es decir, desde mi punto de vista, por supuesto, me voy a sentir sumamente agredida o agredido por tal o cual situación, ¿no? Que tal vez para la otra persona sea algo sin importancia y poco relevante. Es que pasó corriendo y me empujó y la verdad me ofendí muchísimo porque me molesta que me hagan eso, ¿no? Y entonces para el otro compañero puede ser, pero es que no fue adrede, no me fijé, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero eso no quiere decir que no sea importante dialogarlo y resolverlo. El ser creativos para encontrar alternativas ante los conflictos. No todo el tiempo las maestras y maestros tienen que poner la solución en la mesa. La creatividad para que las alumnas y alumnos la desarrollen implica justamente darles la palabra y que piensen ellos en alternativas sin necesidad de que todo el tiempo sea un adulto, como decía hace un momento, intervenga en esa toma de decisiones. Y crear lazos con los demás basados en el respeto, la paz, la inclusión, la no discriminación, el apreciar la diversidad y la colaboración. También tenemos otro eje que llamamos climas escolares inclusivos, y aquí tiene que ver con visibilizar y erradicar cualquier forma de discriminación e intolerancia, apoyar a quienes tengan algún tema desde rezago académico o que enfrentan situaciones de riesgo social. Y aquí voy a poner un ejemplo, nuestras niñas, niños y adolescentes que están en situación de migración, ¿no? Y que de repente pueden ser un blanco fácil para algún tipo de segregación que se esté dando entre las propias alumnas o alumnos, porque incluso hasta se les haga gracioso la forma o el acento en el que hablan estas niñas y niños o adolescentes. Y entonces aquí tenemos que hacer un trabajo de sensibilización en la escuela, en el aula, para poder reconocer justamente esta diversidad y esta interculturalidad crítica de la que tanto se habla en la nueva escuela mexicana. Entonces, a esto se refiere esta parte de climas escolares inclusivos, el que garanticemos la participación e igualdad de derechos en todas nuestras niñas y niños, fomentar, por supuesto, un trabajo colaborativo, el sentido de pertenencia a la escuela, al grupo, a la comunidad, a nuestra nación y a nuestro mundo, también se trabaja desde el aula con acciones que pueden hacer las maestras y maestros. Y por último tenemos la implementación de una gestión escolar democrática. Y este me encanta porque tiene que ver con el tema de la participación infantil y adolescente. Y esto implica formar a toda la comunidad en temas relacionados al acoso escolar, por supuesto, tener un compromiso también, maestras y maestros, de formarnos y actualizarnos constantemente en estos temas, conocer protocolos contra el acoso escolar y las normativas de la escuela. Y aquí quiero hacer una pausa con el asunto de las normativas de la escuela, porque tiene que ver con
el asunto de los famosos reglamentos escolares, ¿no? Y con la famosa disciplina escolar, y cómo buscamos con estos planteamientos que ahora se hacen desde el Plan de Estudios 2022, la nueva escuela mexicana, cambiar esta perspectiva punitiva que se tiene de esos reglamentos y de la disciplina escolar a un enfoque formativo. ¿Y esto por qué? Porque los reglamentos, tristemente, pues tienden, cuando son con esta mirada punitiva, tienden a carecer de sentido, por supuesto, para las niñas y los niños, porque son elaborados por personas adultas que no comprenden su visión, que no tienen las mismas necesidades y que pueden ser incluso hasta invasivos para las niñas y para los niños. Por otro lado, estos reglamentos con un enfoque punitivo, pues tienden a sancionar, porque pareciera que el castigo es la única solución que tenemos para reorientar las conductas. Y esto de entrada es inapropiado desde un enfoque de derechos, que ya lo platicamos al inicio de esta charla, y por otro lado también no tiene ningún fundamento para pensar que en automático esto va a cambiar o reorientar las conductas. Muy por el contrario, tal vez las niñas y los niños generen otro tipo de resistencia ante estas exigencias que incluso pueden parecer poco razonables desde la mirada que ellas y ellos tienen. Entonces, el asunto de los reglamentos es que tienen que ser construidos en compañía de las niñas, niños y adolescentes, de las propias madres y padres de familia y, por supuesto, de las y de los profesores. Porque entonces estoy poniendo en consideración lo que a ti te pasa, aunque seas una niña de preescolar o un niño de preescolar, y entonces puedo recuperar tu participación y generar este sentido de pertenencia a estos acuerdos que estamos tomando y que nos estamos comprometiendo a respetar. Otra parte importante de la normatividad es que la normatividad, aun cuando me han dicho, es que todas las madres y padres de familia estuvieron de acuerdo en firmarlo, ninguna normatividad está por encima del interés superior de la niñez, y esto es importante. Entonces, establecer normatividades que dicen no le vamos a dejar entrar a la escuela porque no trae el corte de cabello con la maquinita del número 3, eso vulnera los derechos porque le estamos privando a su derecho a la educación. Y entonces no es posible tener este tipo de normatividades. Y lo mismo pasa con el asunto del acoso escolar. Hemos de alguna forma encontrado que existen sanciones como desde lo vamos a sacar de la escuela, y entonces pareciera que esa es la solución, y no es la solución, porque esa niña o ese niño llegará a otra escuela en donde seguramente volverá a manifestar este tipo de conductas y entonces le estamos pasando la estafeta del problema a otro contexto, a otra comunidad. Y en nuestra comunidad, pues tampoco no hubo una resolución del conflicto, del tipo de violencia, pues deseada, porque pareciera que la única manera de que esto cambiara sea quitar a la niña y el niño y no tenemos la posibilidad de reorientar, nuestras conductas y de asumir también lo que a cada quien nos toca, porque cuando se presentan estas manifestaciones de violencia en las escuelas, pues también nos habla de situaciones que se viven, no nada más en la comunidad, sino también a veces hasta entre las propias maestras y maestros. Le exigimos niños y a los niños que sean empáticos, que se respeten y se escuchen, y resulta que en el colegiado no nos podemos ver. Y aunque tal vez ustedes me digan, bueno, pero esto no afecta mientras las niñas y los niños no los vean discutir. Y yo diría, perfecto, pero no podemos subestimar la capacidad de niñas, niños o adolescentes para percibir la hostilidad con la que de alguna manera se manejan colegas que son adultos y que son de alguna forma nuestros ejemplos inmediatos en este ámbito escolar. ¿Cómo podemos actuar, madres, padres o tutores, cuando se presentan estas situaciones de acoso escolar, ¿no? Ya, sabemos que se están manifestando y entonces, ¿cómo es la forma apropiada en la que tenemos que actuar para acompañar a nuestras niñas, niños y adolescentes? Y esto es importante decirlo porque aquí entra un factor fundamental social que tiene que ver con las creencias. Puede ser que nuestras creencias nos digan, bueno, es que si te están molestando, pues eso te va a forjar el carácter, ¿no? O si me dicen que yo soy un niño y voy y le digo a mi papá que me está molestando una niña o que me están haciendo acoso escolar una niña, y entonces el papá puede decir, ¿cómo? Una niña no te puede estar molestando, tú eres un hombre y te tienes que defender o no puedes permitirlo. Y entonces aquí entran incluso cuestiones hasta de estereotipo de género, ¿no? Y es importante que tengamos que desaprender esas creencias con las que todas y todos crecimos al ser parte de una trayectoria
escolar, en educación básica, y en las que normalizamos ciertas conductas también porque no se hablaba en esos tiempos de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa entonces con las hijas y con los hijos? Lo primero es, hay que tratarlos con respeto y un respeto que ellas y ellos se merecen, ¿no? Y esto habla de un tema, por supuesto, hasta de los golpes que en algunas casas se dan, ¿no? Para someter o castigar las conductas de niñas y niños o adolescentes. Y esto tiene que ver porque si en casa les estamos enseñando a tolerar la violencia, pues es probable que en otros espacios permitan la violencia y que sea ejercida por alguien más. O en su defecto que la ejerzan con otras y otros. Que el día de mañana crezcan y que busquemos parejas que traten de esa manera porque lo hemos visto como algo normal. Crear un entorno familiar seguro en donde se pueda hablar de cualquier tema sin miedo, sin juzgar, sin regañar, ¿no? Donde se sientan escuchadas y escuchados. Informarles también acerca de los tipos de acoso escolar, que pareciera que el acoso escolar solo es una responsabilidad de la escuela. Y creo que también es importante asumir que como madres, padres, abuelitas, abuelitos, tutores, sí tenemos una parte de responsabilidad en educarnos nosotros, por supuesto, y en educar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Informarles también que no nada más el acoso o los fenómenos de violencia pues se dan solamente si hay un contacto físico con el otro, sino que existen, por ejemplo, espacios como las redes sociales en donde se pueden dar también manifestaciones de violencia, ¿no? Hay que ayudarles a mantenerse seguros en línea y eso tiene que ver en no soltar dispositivos para entretener a niñas y niños de muy pequeña edad, sino orientar el uso de los dispositivos. Es decir, no vamos de alguna manera a estigmatizar que es malo que usen el celular y que no se debe de utilizar, pero sí creo que debe de existir cierto acompañamiento, perdón, y una orientación adecuada hasta por propia seguridad, no solo por temas de ciberacoso, sino porque no sabemos con quién estamos hablando del otro lado de la pantalla. También comentar que no todos los conflictos que se viven en la escuela son acoso escolar, así como seguramente los conflictos que se manifiestan en casa, pues no todo lo que ocurre es maltrato, ¿no? Es decir, existen situaciones en la cotidianidad que tal vez yo me enojé con mi mamá y con mi papá porque me pidieron recoger mi recámara o mis juguetes y yo no lo quise hacer y en automático asumo que soy una niña y un niño maltratado. Entonces, por eso la importancia de hacer partícipes a nuestras niñas y niños y esto sería como los consejos fundamentales que tendríamos que estar aplicando en nuestra vida cotidiana. Creo que no nada más madres, padres de familia, ni maestras ni maestros, sino todos en general desde el papel que jugamos en la vida de estos alumnas y alumnos. En el caso de quienes son víctimas de acoso escolar, es fundamental que madres y padres o tutores eviten culparlas o culparlos. Si se hacen juicios en donde se les dice, antes te dije que te defendieras, algo hiciste de seguro para que te traten así, esto a provocar mayor inseguridad en las niñas y en los niños y los va a hacer que se asuman como merecedores de estos tipos de violencia que se les está ejerciendo. Escuchar también con paciencia, agradecer y reconocer como un acto de valor que te cuenten la experiencia. Tomar en serio el tema, pero mantener la calma y mantener siempre una relación cordial. No vamos a resolver un hecho violencio generando más violencia, porque entonces incluso esto atemoriza a las niñas y a los niños. Si mi mamá y mi papá saben que me están molestando en la escuela, van a querer venir y van a querer golpear a lo mejor a la compañera o al compañero y eso me angustia mucho y mejor no le digo nada. Entonces, por eso es importante mantener esta relación de respeto, de cordialidad y de calma. ¿Qué pasa con quienes ejercen el acoso escolar? ¿Qué tendríamos que decirle a esas mamás, papás o tutores? Si recibes el reporte de que tu hija o hijo ejerce conductas de acoso escolar, no hay que desestimar la información y hay que hacer caso de las recomendaciones que se dan en la escuela. Es decir, seguramente nos ha pasado que creemos que son pues nuestras hijas y hijos intachables en realizar ese tipo de conductas porque en casa no se manifiestan o no se comportan de tal o cual forma. Sin embargo, recordemos que en casa tal vez la interacción es con adultas y con adultos y en la escuela están con iguales y que por supuesto jugamos roles sociales distintos en cada ámbito en el que nos encontramos y no podemos decir de antemano no y desestimar lo que nos están manifestando que ocurre sin antes charlar, sin antes escuchar todas las versiones y hechos que hayan ocurrido. Reflexionar también en el tipo de convivencia que se tiene en casa, en la familia.
y analizar si esa convivencia que estamos teniendo en casa está invitando a que la hija o el hijo reproduzca esta violencia que está viviendo en el hogar. Platicar también sobre las consecuencias del acoso escolar, no solamente las consecuencias que tienen para la víctima, sino también que las consecuencias, que se manifiestan para ellas y ellos que ejercen este tipo de conductas. Mejorar la comunicación con las hijas, con los hijos y poner atención en sus sentimientos, en las necesidades afectivas que puedan estar manifestando y, por supuesto, en el comportamiento. ¿Qué pasa con la figura de los espectadores? Que llegan las niñas, los niños o adolescentes y nos comentan que, oye, fíjate que en el aula tal compañera o compañero pues molesta a tal persona o le está ejerciendo acoso escolar. Y entonces aquí hay algo muy importante. Número uno, hay que motivar a que cuenten lo que saben a las autoridades escolares, en primera maestras o maestros. Por supuesto, también considerando que las maestras y maestros o las figuras educativas tienen que ser garantes de la privacidad de las niñas y niños que estén dando esta información. Motivar, cuando decimos motivar a contar lo que saben, es porque el motivarlos tiene que ver con actos de valentía, en expresar lo que se está ocurriendo. Tiene que ver también con temas de propia empatía, es decir, me pongo en el zapato de quien está viviendo estas situaciones y puedo alzar la voz por ella o por él, porque no se atreve o porque no tiene los recursos o las habilidades emocionales para hacerlos. Has de saber que también, aunque sean amigas o amigos quienes estén ejerciendo estas conductas, es importante no participar en las agresiones y, por supuesto, pues alzar la voz y comentarles que no existen posturas neutrales en el acoso escolar, porque pareciera que le decimos, bueno, si tú cuando veas que se están peleando o que le dicen algo al compañero, tú no digas nada y no les hagas caso y vete del lugar y no te involucres. Y pareciera que esto nos pone en una situación de neutralidad y en la que no nos hace partícipes, pero no. Al incluso no decidir quedarnos en el espacio y alzar la voz, estamos decidiendo no actuar y estamos respaldando las agresiones, ¿no? En estos casos. De ahí la importancia de fomentar la participación. ¿Qué papel juega entonces la empatía para prevenir el acoso escolar? ¿Cómo se puede trabajar en colaboración con los padres, con los educadores, con la comunidad para prevenir y detectar el acoso escolar de manera efectiva? Y bueno, número uno, tendríamos que hablar de cómo la empatía es esta capacidad para percibir, entender e incluso a veces hasta sentir las emociones o sentimientos de otra persona. Y esta habilidad es básica y debería o tendría que ser enseñada primeramente por las familias y posteriormente por las personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, entiéndase figuras educativas o cualquier otro tipo de figura, pero sí es fundamental que esto sea enseñado desde la primera infancia. Si estas personas son sensibles a las emociones de los demás y demuestran un genuino interés por el bienestar del otro, pues van a ir aprendiendo a partir de esta imitación de comportamientos y actitudes y nos vamos a hacer de alguna forma corresponsables de lo que ocurre con nosotros en nuestro entorno cotidiano. Dicho esto, para trabajar la empatía con el alumnado es fundamental porque pues permite que se desarrollen como personas más conscientes de lo que sucede a su alrededor y por ende puedan desarrollar vínculos afectivos más sanos y duraderos, puedan colaborar en equipo, comentar sus ideas, sintiéndose en lugares seguros y con mayor facilidad. Una forma fundamental en la que podemos, plantear estas ideas o estas acciones de la empatía puede ser incluso hasta en el ámbito familiar. Nos sentamos en un momento en familia y platicamos y pensamos en alguna situación en la que nos hayamos sentido bastante incómodos o mal y en la que no nos hayamos sentido apoyadas o apoyados por otras personas. Y entonces platicarlo incluso nosotros desde nuestra perspectiva como adultos. El bajar, la conversación al nivel de las niñas y niños, abrir nuestras emociones y susceptibilidades ante las niñas, niños o adolescentes, permite que ellos también se sientan identificados y que digan, wow, ella o él como adulto también pasa por estas situaciones, no solo las paso yo, y entonces puedo sentir mayor confianza en externar aquello que no puedo resolver. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Educación Pública o qué se está llevando a cabo como estrategia preventiva
para evitar el acoso escolar, para promover una cultura de paz, para coadyuvar en el fomento de un ambiente escolar seguro y respetuoso. Si bien hemos realizado varias acciones, la más reciente acabamos de concluir este ciclo de conferencias que se llama Diálogos para una cultura de paz en las escuelas, valores que nos unen, respeto que nos fortalece, y este ciclo de conferencias fue del 25 de abril al 23 de mayo. Sin embargo, en los QR que observan en pantalla, podrán acceder a las grabaciones que se encuentran y pues podrán también participar de los especialistas que compartieron pues con la expertise que tienen sus conocimientos en estas materias. Hablamos desde cómo promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, hablamos también de la participación infantil y adolescente, hablamos de los conflictos en el aula, los abordajes prácticos de negociación y mediación, hablamos de reorientar la mirada de la disciplina desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, que es un poquito de lo que les platicaba hace un momento, cómo transitar de esta mirada de la sanción para pasar a una mirada de un enfoque formativo. Entonces, este ciclo de conferencias está dirigido para público en general, pueden acceder, está en los canales de YouTube, Facebook de la Secretaría de Educación Pública y están a la orden para que puedan ser también divulgados en los espacios que ustedes los consideren pertinentes. La duración de la conferencia es de media hora y el resto es de preguntas y respuestas, y son muy interesantes las preguntas que se plantean desde el público. Hubo participación incluso de estudiantes, lo cual es maravilloso porque pues justamente es saber cómo perciben estos temas desde su mirada. Otro material que se tiene es este fichero que se llama Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Es un fichero de actividades didácticas, con el QR que muestro pueden acceder a él. Y en este fichero tenemos diferentes líneas temáticas que son maravillosas, desde la igualdad de género, los derechos humanos, también las habilidades socioemocionales, entornos escolares seguros. Y estas líneas temáticas presentan experiencias de aprendizaje que las maestras, maestros o cualquier figura que trabaje con alumnas y alumnos puede llevar a cabo. Vienen bastante completas con todas, incluso hasta propuestas de actividades para reflexionar con madres y padres de familia, con el propio colectivo docente. Entonces, de verdad es un gran insumo. La última actualización que se hizo del fichero fue en el 2022 y se envió el año pasado a las entidades. Entonces, insisto, es un recurso maravilloso y también está completo en formato digital. Este documento es muy reciente, fue el que les platicaba que se publicó el pasado 7 de diciembre. Se llama Todas y Todos contra el Acoso Escolar, guía para docentes de educación básica, Mi voz importa, digo no al acoso escolar, y es un documento meramente formativo. En el QR que viene a un costado también pueden acceder a él, y su característica es que tiene apartados generales y muy concretos para que maestras y maestros puedan comprender pues el fenómeno del acoso escolar. Si me lo preguntan, la verdad es que también para público general creo que es bastante bueno la parte que tiene en donde se define el acoso escolar y se explica, y se incluyen 36 experiencias de aprendizaje para preescolar, primaria y secundaria en diferentes ámbitos que ayudan a prevenir el acoso escolar, en donde se habla con sus letras qué es el acoso escolar, cómo lo podemos identificar desde la etapa preescolar, cómo podemos hacer un uso adecuado de los dispositivos desde el preescolar. Entonces, insisto, es un material bastante rico, bastante didáctico que se puede utilizar. Y esto es como otro de los insumos que menciono que se ha hecho de manera muy reciente. Otra propuesta es el sitio web Escuela Libre de Violencia. Así lo pueden encontrar, escuelalibredeviolencia.cep.gov.mx, y este sitio web se lanzó también el pasado 7 de diciembre y es un sitio web que está dirigido al público en general, en donde se podrán encontrar estos documentos que acabo de mostrarles, otros más. También ya tenemos ahí cargado el ciclo de conferencias y podrán manipular los materiales que ahí se colocan, donde están publicados los lineamientos para la erradicación del acoso escolar que se publicaron por parte de la Secretaría de Educación Pública el pasado también 7 de diciembre. Ahí están en formato digital. También está un manual para que las entidades construyan su protocolo local para la erradicación del acoso escolar.
También encontrarán la guía didáctica que acabo de enseñarles y algunos materiales adicionales como son infografías con estos consejos para las diferentes figuras que compartí hace un momento con ustedes. De igual forma, ahí encontrarán también posteriormente apartados para los materiales que estamos terminando y en vísperas de publicar en relación al maltrato y a la violencia sexual, que también son fenómenos de violencia pues importantes y que son de prioridad, por supuesto, para la Secretaría de Educación Pública. En este sentido, hace un momento que hablaba del protocolo y que yo sé que es un tema que genera bastante interés pues en las entidades y para todo el público en general, les comparto que en ese sitio web Escuela Libre de Violencia, que pueden acceder de manera muy rápida también a través del QR que se muestra en pantalla, en la parte de abajo del sitio web van a encontrar este mapa interactivo. Y aquí, al posicionarse en cualquiera de las entidades, van a poder observar y acceder a los protocolos vigentes que tenga la entidad. Esto es muy importante porque de repente hablamos de protocolos de la SEP y podríamos pensar en generalizar. No olvidemos que si bien la Secretaría de Educación Pública, como lo hizo el pasado 7 de diciembre, tiene facultad para emitir estos lineamientos que son pues principalmente las directrices que se debe de tomar en cada entidad para erradicar el acoso escolar. Las autoridades estatales tienen autonomía y los contextos que se viven a lo largo del territorio son diversos y por lo tanto habrá medidas o procesos que en los protocolos las autoridades estatales consideren importante incluir. Entonces, por eso es importante, si yo me encuentro, por ejemplo, en Campeche, pues revisar específicamente el protocolo de mi entidad. Lo que sí es importante decir es que, bueno, todo protocolo a nivel nacional tiene que estar respetando este enfoque de derechos, ser garante del enfoque de derechos para niñas, niños y adolescentes y que, bueno, eso puede dar cierta certeza o tranquilidad en ese sentido, pero sí es importante que sepamos que cada entidad tiene un protocolo específico para erradicar el acoso escolar, así como para los otros tipos de violencia. Tenemos también este documento que se llama La Escuela como Espacio de Participación Infantil y Adolescente para la Formación de Ciudadanía y es maravilloso este documento porque nos habla justamente de cómo podemos promover el tema de la participación infantil y eso tiene que ver mucho con generar asambleas, con generar estos espacios de escucha y de toma de decisiones y este documento pues da como todos los elementos básicos para llevarlo a cabo. Finalmente, también tenemos este documento llamado Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica, donde se abordan algunos factores de riesgo que pueden orientarse a partir de un manejo con enfoque de derechos, pues este documento fue construido con otras instancias, no solo con Secretaría de Educación Pública, sino con Derechos Humanos y contó también con la participación de CIPINA. Entonces, también es importante, si es de su interés, lo puedan consultar. Para ir cerrando, ¿existe algún dato de contacto, línea telefónica o dirección en el que se brinda atención a niñas, niños y adolescentes que han vivido acoso escolar? Y la respuesta es sí. Contamos con Educatel, que puede brindar información a través de los teléfonos que se muestran en pantalla, o existe una forma de generar reporte en línea a través de la liga que presento en pantalla y en donde niñas, niños, maestras, maestros pueden generar el reporte pertinente para notificar algún tema de acoso escolar que incluso no se esté atendiendo de forma adecuada, que se esté omitiendo por parte de las autoridades escolares y que se requiera ser atendido a la brevedad. Entonces, esto es fundamental, que conozcan también y que se divulgue, pues que existen estos medios para comunicarlo y que puedan hacer de manera oportuna también el reporte correspondiente y es importante aclarar que son reportes los que recibe la Secretaría de Educación Pública, que de repente cuando se dan estos casos mediáticos, la respuesta inmediata o los comentarios a nivel social es la SEP no les hace nada a quienes están ejerciendo estas conductas, la SEP permite violencia y no sanciona. Y aquí quiero hacer un énfasis en que justamente nosotros no tenemos la facultad ni ninguna autoridad estatal de emitir sanciones, de, digamos, determinar si hay conductas delictivas o no, o en todo caso de ser una instancia denunciante.
Pero ¿qué responsabilidades sí tiene la Secretaría de Educación Pública? Que cuando se presenten casos de acoso escolar que se agravaron y que ya detonaron en conductas que pusieron en riesgo la vida de otra niña o niño, como ha pasado, la SEP de inmediato tiene que, a partir de su protocolo, tiene que notificar a las autoridades correspondientes, entiéndase Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fiscalía, si así se requiere, y entonces serán esas autoridades quienes determinen cuál es, si hay alguna posibilidad de imputar algún tema o alguna acción que se haya ejercido, si se requiere incluso a partir de la edad de las niñas niños o adolescentes, si se requiere tomar otro tipo de medidas, pero estas son las instancias que lo determinan, insisto. No es facultad de la Secretaría de Educación Pública, pero insisto, sí es nuestra facultad notificar de manera inmediata a las autoridades correspondientes y asegurar que el protocolo se lleve a cabo de manera efectiva y adecuada. Y bueno, por mi parte, con esto estaría cerrando esta parte de la presentación. Por supuesto, es un tema muy amplio que nos daría para abordarlo en diversas ocasiones, pero creo que de manera general esta podría ser como una información base con la que podríamos irnos a partir de esta sesión y que seguramente podrá detonar otros diálogos en otros espacios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ponencia por parte de la maestra Berta Judica Galván Rosas por este tan importante tema. De igual forma, agradecemos nuevamente el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, maestra, daré lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes para que, si es tan amable, me apoye con una puntual respuesta. Voy a comenzar leyendo la pregunta de Juana Laura Durán Hernández. Dice, ¿las acciones de prevención se las han dado a conocer a los maestros y ellos saben cómo aplicarlas? Adelante, maestra, puede activar su micrófono. Sí, las acciones de prevención, de hecho, de manera, digamos, muy contundente, se han estado impulsando de manera muy específica desde inicios del año pasado, que fue cuando se entregó el fichero de Cultura de Paz a las entidades. Y incluso solicitamos a las entidades que pues nos proporcionaran, de ser posible, hasta evidencias de cómo habían hecho esta formación a maestras y maestros. Con el material de Todas y Todos contra el acoso escolar, que es el más reciente, pues está en vísperas de llegar en físico a las escuelas. Sin embargo, se hizo una divulgación a nivel digital y solicitamos a las entidades puedan emprender también acciones para formar a las maestras y maestros en estos temas. Realmente todo lo que está relacionado con el asunto de prevención no es algo, digamos, nuevo o que se esté vinculando directamente a acoso escolar. Se ha manejado desde años atrás en general para atender los tipos de violencia que se trabajan desde la Secretaría de Educación Pública, que son el acoso, la violencia sexual y el maltrato. Entonces, como digamos que las acciones preventivas es como esta base conceptual que tenemos, hasta un poco teórica si lo queremos ver, y que se ha trabajado para promover una cultura de paz. Entonces digo, si bien se han impulsado a lo largo de este último año, ya casi dos, sí son temas sí son temas comunes, digamos, que se tienen que estar dialogando incluso entre los propios espacios de Consejo Técnico Escolar, que bueno, es el máximo espacio en el que se reúnen maestras y maestros una vez al mes en todo el país y que podrá sonar a la ligera, pero una vez al mes se reúnen más de 1.250.000 maestras y maestros a discutir estas problemáticas que ocurren en sus espacios escolares y que también es importante mencionar que muchas de las problemáticas que ocurren, desafortunadamente, pues tienen que ver con temas relacionados a la violencia. Muchas gracias, maestra. Lorena Isidro dice, hay maestros que están en escuelas a nivel de secundaria que ellos mismos contribuyen a que el niño, a pesar de que está siendo acosado, burlado, sufriendo de bullying, en el salón no ayudan al niño o niña, sino que también se unen a los demás para hacerlo. ¿Qué hacer al respecto? Adelante. Gracias. Sí, esta parte, desafortunadamente, digamos que
a nivel cultural o a nivel de creencias se ha tenido como arraigado, ¿no? Tiene que ver con este asunto de creer que forja el carácter, de que te puede hacer incluso de alguna manera más hombre desde ciertas perspectivas que tú estés acostumbrada o acostumbrado a resolver ese tipo de situaciones. Sin embargo, es importante aclarar que, bueno, como al inicio de la presentación lo enunciaba, esta acción, por ejemplo, que estaría haciendo el maestro o la maestra de estar promoviendo estas burlas, haciéndose parte del colectivo para promoverlas y hacer comentarios despectivos, estaría cayendo en un tema de maltrato. Entonces, al estar cometiendo estas acciones de maltrato hacia una o un adolescente, tendríamos que estar haciendo la notificación correspondiente. ¿Qué podemos hacer como en corto? Notificarlo por escrito, sí lo sugiero, a las autoridades escolares, directamente en el área de dirección, que si nos percatamos que por ahí el director, pues a lo mejor es muy cercano al agua, al docente, y siento que no me va a ayudar, entonces podemos hacerlo de manera directa con la autoridad inmediata, digamos, del nivel educativo. Si esto no es viable porque no ubico en dónde están, el teléfono y los datos que les proporcioné hace un momento pueden servir para lo mismo. Es decir, yo lo puse ahorita por temas de acoso escolar, sin embargo, para cualquier tipo de violencia que se esté ejerciendo en las escuelas, ustedes pueden hacer el reporte en línea en la Liga de Contacto CEP y desde ahí se turnará a la entidad correspondiente para poder trabajarlo de manera inmediata. En eso sí les puedo comentar que de manera muy reciente el área de convivencia escolar ha trabajado de la mano con Educatel para cuando son estos temas que se reciben y que pues coinciden por supuesto con un acto de maltrato, violencia o acoso, nosotros a través de los enlaces de convivencia escolar estatales que tenemos tratamos de darle mayor agilidad y velocidad para que pueda darse un seguimiento oportuno y una resolución oportuna a estos casos antes de que escalen. Algo también adicional es que estamos también por lanzar pues una liga de registro específicamente para estos casos, que ya estamos como en toques finales y que esto va a ayudar muchísimo también a darle un seguimiento más cercano y un periodo para dar respuesta también más corto, ¿no? Sin tanta triangulación como lo mencionaba ahorita. Muchas gracias. Continúo. Nuevamente, Juana Laura Durán dice, comenta que hay que enseñar la empatía. ¿Qué actividades podemos realizar como padres para enseñar? Adelante. Perdón, ¿me podrías repetir la parte del inicio? No la alcancé a escuchar. Decía que usted comentaba que hay que enseñar la empatía. ¿Qué actividades podemos realizar como padres para enseñar? Claro, una de las actividades que mencionaba que podíamos hacer como en lo inmediato o en corto en casa es nos sentamos en la sala y entonces platicamos de lo que nos pasó a lo largo del día. Y entonces pensamos si hubo alguna acción de las que realizamos en las que nos hayamos sentido incómodas o incómodos o que incluso nos hayamos sentido que lastimaron mis sentimientos. Voy a poner un ejemplo muy, muy en concreto. Soy una niña de primaria y entonces el día de hoy, estando en la escuela, pues resulta que alguien escondió mi estuchera, ¿no? Jugando como una broma y otra amiga, una niña que yo considero mi amiga, sabía dónde estaba escondida, pero como le causó risa, pues no me dijo hasta que ya me dieron ganas de llorar y entonces me la entregaron. Y voy a poner ese ejemplo muy tangible. Y entonces podemos hacer preguntas de ¿y cómo te sentiste cuando esto ocurrió? ¿Qué te hubiera gustado que hicieran tal amiga o tal amigo para resolver esta situación que está pasando? ¿Cómo hubieras actuado tú si esta situación que ocurrió lo hubiera pasado a otra persona? Tú sí lo hubieras ayudado. Y entonces este ejemplo, esta charla tan tangible que estoy teniendo con las niñas o con el niño puede ayudar a que se pueda poner en los zapatos de otra y de otro. Algo fundamental también que se necesita para la empatía es que yo aprenda a expresar mis emociones o a ponerle nombre a esas emociones que siento. Entonces, yo no puedo ponerme en el lugar del otro si no sé cómo se está sintiendo y no lo puedo verbalizar.
Entonces, otra cosa fundamental es que cuando tengamos esta charla de lo cotidiano, de lo que me ocurrió en mi jornada o durante la escuela o durante mi trabajo, en el caso de los adultos, es esto que me pasó me hizo sentir muy feliz o esto que me pasó me hizo sentir muy enojada o enojado. Y el poderle poner títulos o nombres a estas emociones también ayuda a que las niñas y de los niños las puedan verbalizar, manifestar y en sus respectivos casos, pues también puedan de alguna manera aprender a que ese enojo que yo estoy sintiendo, si alguien tiene una situación similar, lo puede manifestar y como yo ya sé que se siente, digamos, el enojo, la tristeza o la felicidad, me es posible ser empática con la otra y con el otro. Yo creo que esas experiencias o actividades como de manera muy concreta las puedo realizar, pero si quieren saber más de otras actividades que pueda hacer en relación a la empatía, que a lo mejor me implican hacer materiales muy sencillos, pero que son más didácticas, el fichero de cultura de paz que mostré incluye actividades muy específicas en donde puedo trabajar la empatía y que las puedo también hacer en casa sin necesidad de que yo sea docente de ningún nivel educativo. Muchas gracias. Por acá nos preguntaba Ana Rosa, bueno, pedía si podía mandar la liga para el reporte de los casos que habló con anterioridad. Los teléfonos para esa atención, por favor. Muchas gracias, maestra. Y voy a seguir por acá Amanda Martínez vía Facebook. Dice, qué difícil es distinguir entre acoso y conflicto escolar. De verdad que es muy importante primero conocer a nuestros hijos para así hablar con ellos y explicarles la importancia de que no permitan que los maltraten y que tampoco ellos propicien el maltrato a otros. ¿Se ha considerado la inserción de trabajadores sociales en el ámbito escolar? Adelante. Muchas gracias. Estoy colocando nada más rápidamente la liga para el sitio donde se hace el reporte, que es contacto.cep.gov.mx. Ahorita en un momentito más coloco los números porque necesito transcribirlos, pero por lo pronto ya está la liga y ahí también pueden visualizar los teléfonos. Y voy a poner, porque ese banner que les puse en pantalla con los teléfonos y la liga, más fácil lo pueden encontrar en Escuela Libre de Violencia.cep.gov.mx. Y ahí encuentran en el banner los números de teléfono y también encuentran la liga para el contacto de denuncia, bien hasta el final de la página. Entonces, bueno, dicho esto, con el tema de los trabajadores sociales, bueno, finalmente, si en algún momento existieron y aún existen algunas figuras de trabajo social, sobre todo en el ámbito de secundaria, pero sí, esto tiene que ver con temas también de presupuestos estatales, ¿no? De temas del ingreso al servicio profesional docente en estos casos, que ahora son regulados por otras instancias como lo es UCICAM, y en estos casos sí, digamos, el que se considere o no la figura de trabajo social también tiene que ver con cada una de las autoridades educativas estatales. Entonces sería tal vez un tanto arriesgado o poco certero de mi parte asegurar o no asegurar si se ha considerado o no en el caso a este tipo de figuras. Sin embargo, dando un poquito como pensando en la realidad que tenemos en las escuelas y lo que podemos hacer y que está a nuestro alcance, independientemente de que, bueno, lo ideal sería que existiera, por supuesto, esta figura, pero al no existir la figura de trabajo social, esto no implica que yo no tenga la posibilidad de ejercer ciertas acciones tanto preventivas o como de manejo en estos casos, ¿no? Y en todo momento, sí es fundamental que yo, maestra y maestro, tenga que tener conocimiento del protocolo que esté vigente en mi entidad, porque ahí me va a dar todas las pautas que puedo ejercer desde mi ámbito de atribución, desde la formación que yo tengo como maestra y como maestro para actuar bajo un enfoque de derechos y dar un seguimiento puntual a estos casos. Insisto en que todo lo que tiene que ver con acoso escolar no es una conducta delictiva y eso es importante volverlo a mencionar con letras mayúsculas porque al no ser una conducta delictiva,
en estos casos es posible trabajarlo desde las escuelas y desde el perfil que tienen las maestras y maestros. También quiero hacer clara en que, bueno, no es una conducta delictiva, pero sí puede escalar si no se maneja a una conducta en la que se ponga en riesgo la vida de otras y de otros, como efectivamente lo han mencionado ya en varios comentarios en el chat. Muchas gracias, maestra. Y hablando de comentarios, voy a leer algunos que por acá nos llegaron antes de continuar con las preguntas. De Maya Quetzal dice, me encantó el contenido. He anotado varios puntos para ponerlos en práctica con los pequeños de mi voluntariado. Muchas gracias por la ponencia. Lorena Isidro dice, muchas gracias. Me imagino que cuando respondió la anterior, excelente respuesta. Dice, me parece muy bien a los proyectos en puerta para ayudar a detectar más rápido y solucionar el problema de bullying, acoso o de violencia hacia la niñez. Muchas felicidades. Klaus Barón vía Facebook dice, es un tema muy importante para poder orientar a los niños y niñas de diferentes edades a sobrevivir en esta sociedad. Considero importante que esta información se proyecte en las escuelas para los alumnos, maestros y padres de familia para poder estar todos en el mismo canal y así poder eliminar el acoso escolar. Ahora sí regreso a la pregunta, dice Ana Rosa Ríos, dice, ¿dónde podría sacar el fichero de Cultura de Paz para promover la empatía? Adelante, maestra. Sí, el fichero está en Escuela Libre de Violencia. Les acabo de poner nuevamente en el chat la liga. Ahí está el fichero, van a encontrar la portada y ahí pueden acceder a todos los materiales que les acabo de comentar en ese sitio web. Tanto el fichero de Cultura de Paz como los otros materiales, sin ningún problema se puede hacer. Muchas gracias. Y ya para finalizar, porque también ya estamos sobre el tiempo, Elena Rivera vía Facebook, ¿nos pudiera comentar algunas actividades para desarrollar la tolerancia? ¿Para desarrollar qué, perdón? La tolerancia. La tolerancia. Yo creo que para eso puede ser maravilloso la línea temática del fichero de Cultura de Paz de diversidad. Y ahí hay una actividad que me gusta mucho que se llama Hablemos de Nubes. Y esa experiencia de aprendizaje de Hablemos de Nubes consiste en salir con nuestras niñas, niños al patio, o al patio o a cualquier espacio abierto que tengamos y observar las nubes y observar que son diferentes, que tienen diferentes tamaños, que tienen diferentes colores, que tienen diferentes formas. Y entonces jugar con esta idea, observarlas por un buen rato, identificar qué tipo de formas identificamos, qué tipo de nubes. Y una vez que ya reflexionamos a partir de ello, regresamos al aula y ya no vamos a observar ahora las nubes. Vamos a observar a todas nuestras compañeras y compañeros que tenemos en el aula. Y vamos a utilizar los mismos criterios que utilizamos con las nubes. Tenemos las mismas formas, tenemos los mismos gustos, somos iguales, en qué somos diferentes. Cada niña y cada niño va a verbalizar de qué manera es igual o bueno, similar o diferente, qué nos gusta, qué nos disgusta. Y entonces, cuando hablemos de toda esta diversidad que existe en el aula y que para eso nos pide que lo podamos plasmar también en el plano gráfico, estas similitudes o diferencias, vamos a poder también reflexionar justamente en esta idea de que no podemos esperar que todas y todos sean iguales a nosotros, que no podemos esperar que todas y todos reaccionen de la misma manera ante diferentes dificultades o adversidades que se presenten, y que es parte de lo común, de lo local, de lo cotidiano, encontrarnos siempre posturas e ideas diferentes y que son válidas y son respetables. Entonces, creo que esa puede ser muy buena para el asunto de la tolerancia. También por ahí para temas de tolerancia hay una muy buena que tiene que ver, a lo mejor está un poco más cargada con temas de estereotipos de género, pero creo que para trabajar este asunto de la tolerancia entre iguales, vamos, entre pares, pero entre niñas y niños, el poder cambiar estos roles, ¿no? El cambiar esta idea de que las niñas son frágiles, vulnerables y tienen que ser rescatadas todo el tiempo, y los niños son fuertes, valerosos. Esta actividad del fichero de Cultura de Paz se llama Príncipes en Peligro, Princesas en Acción, y entonces aquí cambiamos un poco los roles en este sentido y de que todos podemos hacer cosas diferentes y también tiene que ver con la tolerancia y sobre todo con este tema
de las perspectivas de género, creo que viene muy ad hoc, ¿no? Sobre todo también en el mes en el que nos encontramos, de poder ser tolerantes con aquello que es diferente a nosotros y con aquello a lo que también estamos expuestos en nuestra vida cotidiana. Entonces, esa actividad de experiencia de Príncipes en Peligro, Princesas en Acción, eh, nos permite cambiar las narrativas de cuentos clásicos como Rapunzel, Blancanieves y demás, y entonces en lugar de que sea el príncipe el que rescate a la princesa, es el príncipe el que va a estar en peligro, y las princesas van a tomar roles valientes y valerosos para rescatarlos, diseñar vestuarios, y creo que eso también tiene que ver con temas de tolerancia, puesto que de repente incluso hasta con niños pequeños en el recreo se forman las niñas, se forman los niños, las niñas de rosa, los niños no pueden agarrar el rosa, las niñas el azul, y creo que eso también ayuda con temas de tolerancia para actividades muy comunes y cotidianas. Muchas gracias, maestra, por sus puntuales respuestas. Con esto cerramos este pequeño bloque de preguntas y respuestas. Ya daremos paso a nuestro cierre. En este sentido, le cedo el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia Esquivel. Adelante, licenciada. Gracias, Yojaira. Buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan en esta sesión. Pues maestra Berta Judith Galván Rosas, directora de Área de Convivencia Escolar en la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias por esta extraordinaria exposición. La verdad es que es una información bastante amplia. Nos hablaste, maestra, de todos los aspectos que involucran a este tema del acoso escolar, desde qué es el acoso, cómo se ejerce, quiénes se involucran, las diversas formas de acoso, cómo se manifiestan, las señales de alerta. Vimos también cómo pueden manifestarse las víctimas, ¿no? En el entorno familiar, los cambios que los niños y las niñas pueden presentar y que los papás deben de estar muy observadores, muy al tanto y conocer, como alguien lo hizo en uno de los comentarios, conocer muy bien a nuestros hijos, a nuestros niños, porque pues es la única forma en que vamos a poder detectar cambios en sus conductas que pueden estar reflejando ahí alguna alarma de algo que está sucediendo y pueden no ser solamente acoso escolar, sino cualquier otra condición que estén padeciendo. Entonces hay que conocerlos muy bien, hay que estar muy cerca de los niños, de las niñas, para estar al tanto y sobre todo algo que los niños manifiestan. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niñas y niños chiquitos y siempre dicen, y tú lo debes de saber, y si no nos creen, y si no me creen, y si no me hacen caso, ¿no? Entonces los niños, me acuerdo ahorita de que siempre comentaban eso en las pláticas, y si no me creen, entonces creo que los papás debemos darle el voto de confianza también, y es parte de esta solución de los problemas, ¿no? Confiar en lo que las niñas y los niños nos están diciendo, lo que nos están reportando, estar atentos a sus comentarios, porque también a veces en sus jueguitos los niños manifiestan mucho. A la hora de jugar, ellos reflejan muchas cosas que viven o ya sea en la escuela o ya sea en el hogar. Entonces hay que estar de verdad muy atentos. Las medidas preventivas que también nos comenta son muy importantes. Creo que ahí este tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales también hay que prepararnos, hay que informarnos cómo poder manejar todo esto con nuestras niñas, con nuestros niños. Y los consejos ante el acoso escolar para padres, madres y tutores creo que también son muy necesarios, son justamente para abordar todo el problema desde el hogar, ¿no? Creo que debemos sí tener toda esta información y pues aquí la invitación para acercarse a estas fichas de actividades que compartiste, el ciclo de conferencias, también hay que darle una visitada a este ciclo de conferencias que realizaron y esta línea telefónica también de orientación, qué importante que las niñas y los niños sepan que cuentan con este apoyo, porque a veces a lo mejor en el hogar no sienten como la confianza, pero si saben que tienen una línea que les puede orientar y se pueden acercar, creo que esta difusión también es muy importante. Y si me permites, maestra, este diálogo que se pudo lograr gracias a las gestiones de nuestras compañeras de la Secretaría de Bienestar,
Ellas nos han pedido también el apoyo para darle difusión a otras acciones que están teniendo por su cuenta en cuanto al seguimiento de estos temas con la infancia. Y el día de mañana la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, van a tener una mesa de diálogo virtual. Es mañana, miércoles 12 de junio a las 11 horas. Yo les voy a compartir aquí en el chat para quien se pueda interesar en estar acompañando esta sesión. Ahí está la liga en el chat para que tomen nota, y la invitación es para mañana miércoles 12 de junio, 11 horas. Es el apoyo que nos está pidiendo la Secretaría de Bienestar, darle difusión a este tema. Ya está aquí el aviso. Y en cuanto a nuestro seminario, que es de fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias, que el día de hoy, con tu participación, maestra Berta, tuvimos el primer tema. También invitamos a nuestras compañeras y nuestros compañeros servidores públicos municipales a que nos acompañen en la siguiente sesión, que es el 11 de julio a las 11 horas, con el tema el trabajo de cuidados de las mujeres desde la infancia. Entonces yo creo que este tema le da seguimiento y toda la continuidad a este primer tema, para ir como entretejiendo todo lo que debemos de hacer para la formación de niñas, niños y adolescentes. Y pues aquí está la invitación del INAFED. Estén pendientes en nuestra plataforma Fórmate para el preregistro y que nos puedan acompañar en esa sesión. También vi que nos había estado acompañando durante la sesión nuestra compañera, la licenciada Janet Alonso. Si Janet, ¿estás por ahí? ¿Quisieras hacer un comentario final antes de cerrar la sesión? Si todavía está por ahí, Johan. Sí, aquí han... Ok, a ver si no está ocupada. A lo mejor ya la estoy comprometiendo a Janet. Ay, creo que ya puede. A ver, Maestra Berta, mientras vemos si Janet está por aquí, ¿tú quisieras hacer un comentario final antes de cerrar esta sesión? Nuevamente agradezco tu participación. Claro, pues reiterar el agradecimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública para abrir estos espacios, para entablar estos diálogos que son más cercanos, sobre todo para figuras que están en contacto y cercanas a las infancias y adolescencias, y también a madres y padres o tutores que pueden orientar pues un manejo más oportuno y adecuado ante estas situaciones que se enfrentan. Creo que la mayor apuesta actualmente por la Secretaría de Educación Pública para atender estos fenómenos de violencia definitivamente es la prevención, y finalmente invitarles a que puedan explorar los materiales que tenemos disponibles, el sitio web, que creo que es fundamental, porque en este sitio web pues podemos encontrar toda la información, digamos ya muy concreta en un solo espacio, y también podemos acercarnos a conocer los protocolos. Creo que también el conocimiento nos puede dar las herramientas adecuadas para proceder de manera oportuna ante estas situaciones, o conocer si en la forma en que se está manejando lo que estoy viviendo vulnera mis derechos. Entonces, creo que eso es fundamental. Entonces, hacer la invitación a que puedan conocer esos materiales, y muchísimas gracias nuevamente por el espacio, la escucha y los comentarios que compartieron. Gracias, Joja, ya estamos sobre el tiempo. Pues sin más, por parte del INAFED, de la Secretaría de Gobernación, les damos las gracias por habernos acompañado en este diálogo virtual, esperando contar con su asistencia en la siguiente sesión. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Gracias. Perdón, Janet. Pero no te preocupes. Muchas gracias. Bonita tarde. Vale, gracias.